Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo. Voy a hacer una pequeña oración, luego voy a leer la primera lectura y el Santo Evangelio, y pues en nuestra oración, mis hermanos, vamos a pedirle a Dios para que nos dé el entendimiento, para poder comprender el mensaje de hoy día, que a través de las lecturas pues vamos a leer. Y en este momento, mis hermanos, pues yo les pido, si gusta repetir después de mí, el Salmo responsorial es el número 116. Dice así: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bendito y alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por darnos la gracia, por darnos el entendimiento, y que sí, Señor, vayamos todo el tiempo predicando el Evangelio, llevando la buena nueva a todos nuestros hermanos, a todos aquellos, Señor, que no han escuchado y que no saben ni tienen conocimiento nada de ti, Señor, para que te conozcan, para que te busquen y al final de sus días, Señor, también gocen de una vida eterna. Señor Jesús, ayúdanos a seguirte siempre caminando por el buen camino. No permitas, Señor, que nos desviemos. No permitas que nos vayamos por otros senderos, por otros lugares, Señor, donde no vamos a encontrar nunca la felicidad. Enséñanos, Señor, a siempre ser tus discípulos, a siempre llevar, Señor, el Evangelio a todos nuestros hermanos. Y danos la sabiduría para hacerlos de la mejor manera, Señor, para no enseñarles a nuestros hermanos mentiras, ni mucho menos, Señor, palabras inventadas por nosotros mismos, Señor, sino que seas tú, mi Señor Jesús, que nos abra la mente y el corazón para que nuestros hermanos comprendan bien el mensaje que tú quieres, Señor, que vayamos anunciando por el mundo. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pido en este momento también para que transformes nuestras mentes, nuestros corazones y seamos bien iluminados por ti, bendito Espíritu. Que siempre te invoquemos en nuestras oraciones, que siempre tengas un buen lugar entre nosotros, bendito Espíritu, porque en ti ponemos nuestra confianza de que nunca nos has abandonado, ni nunca nos abandonarás en las dificultades y en todo lo que viene a nuestra mente y a nuestro corazón. Que sea siempre tú, bendito Espíritu, el que nos dé el aliento para hacer bien las cosas. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, también a ti, como siempre, te pido tu intercesión, especialmente para que nos sigas ayudando y nos sigas llevando todas nuestras intenciones ante nuestro Señor. Ayúdanos, Madre del Cielo, a no caer en este mundo, a no caer en lo que nos entrelleva y no nos deja nada bueno en la vida. Mamita María, enséñanos a aprender como tú aprendiste las cosas que cuando anduviste con nuestro Señor Jesús y fuiste dirigida también por Él como una discípula más. Así también enséñanos, Madre del Cielo, a ser como tú, a ser bien entendida y a hacer caso a todo lo que la palabra del Señor nos indique que hagamos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración y recitar el Salmo, voy a leer la primera lectura y vamos a ver qué el Señor nos enseña a través de ella. Y la primera lectura la vamos a encontrar, mis hermanos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículos del 3 al 16. Y dice así: en aquellos días, Pablo dijo al pueblo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte al camino a cristianos, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas
para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco. Allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos, que vivía en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy en la Iglesia Católica, mis hermanos, también se celebra la fiesta de la conversión de San Pablo. Esta conversión de un hombre que era muy riguroso en su fe, en la fe de los ancianos, en la fe que él creía que no había otra religión y no podría haber otro Dios fuera del que él creía. Sin embargo, cuando él va aquí por el camino, cuando va hacia Damasco, él que tenía cartas para poder llevar a gente encadenada y poderla encarcelar, toda la gente que tenía la ley, que creía en Jesús, que creía en su resurrección, que creía en lo que Jesús le había dicho cuando él estuvo entre los apóstoles, toda esa gente había sido invitada por Jesús a que llevara la buena nueva por todos los pueblos, a que la predicaran donde quiera que ellos se pararan. Entonces, San Pablo miró todo esto y a él no le gustaba. Él estaba bien arraigado a sus reglas, a sus leyes. Y entonces, por esa causa, él prefirió pedir cartas a los maestros de la ley, a los ancianos y a los fariseos, para poder atrapar a todos los cristianos que creyeran en Jesús. Entonces, como él tenía esas reglas bien arraigadas en su corazón, eso era lo que él se dedicaba a hacer: llevar a todos los cristianos y encarcelarlos. Pero ¿qué es lo que sucede en el camino cuando va él hacia Damasco? Tiene esa aparición, tiene esa gran luz que lo tumba al suelo y luego escucha esa voz del cielo que dice, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿qué haces? ¿Por qué me persigues? Entonces Saulo le contesta: Señor, ¿quién eres tú? El Señor le contesta: soy yo, Jesús, al que tú persigues. ¿Por qué lo haces? Ve a Damasco y encontrarás a este hombre que te sanará de tu ceguera. Entonces, cuando este hombre, Ananías, si ustedes leen, mis hermanos, este libro de Hechos de los Apóstoles, se darán cuenta de lo bello que es. Y en este libro de los Hechos de los Apóstoles, el Señor le dice a Ananías en una visión que vaya hasta ese lugar donde se encuentra Saulo para que lo sane. Cuando él escucha esas palabras del Señor, Ananías le dice: pero Señor, ¿qué quieres que haga? Si este hombre siempre ha perseguido a los cristianos, este hombre, al darse cuenta que yo voy a llegar allí, me va a querer matar. Sin embargo, ya Saulo había comprendido todo. Había comprendido lo que el Señor quería de él. Y lo que el Señor quería de Saulo era que llevara el mensaje, la buena nueva, también al igual que todos los demás cristianos, a los demás pueblos. Y este hombre, San Pablo, había sido escogido
para ir a los pueblos paganos. A los pueblos paganos él tenía que ir a predicar. Y Dios se lo había buscado muy bien a este hombre, porque sabía Dios que este hombre tenía mucha fuerza, tenía mucho espíritu para poder hacerlo, para poder lograr llevar a muchos pueblos paganos al cristianismo. Hermanos, recordemos que Saulo, cuando fue llamado por nuestro Señor Jesús, aún se llamaba Saulo. Pero ya después, cuando él empieza a ir a estos pueblos, se cambia el nombre de San Pablo. Entonces, y esto lo identifica mucho más que con el nombre de Saulo, porque recordemos que en nuestra iglesia católica, a hoy, nosotros lo veneramos como San Pablo, ¿verdad? No lo veneramos como San Saulo, sino como San Pablo. Pero al fin de cuentas, es el mismo hombre. Es de este hombre del que les estamos hablando hoy en la lectura, de este Saulo, que era muy riguroso en su fe, que era un hombre muy arraigado a sus leyes, pero que a la vez, cuando él reconoció que lo que Jesús enseñaba, que lo que Jesús traía nuevo, era lo más mejor que a él le había podido suceder. Ya después a él no le importaba morir. A él después, mis hermanos, no le importaba morir porque sabía bien a dónde iba él a partir. Él tenía la seguridad. Siempre él en sus oraciones le decía al Señor que ya se lo llevara, porque él sabía, él tenía esa certeza de que cuando él pasara de este mundo al otro, hagan de cuenta, mis hermanos, que iba a cerrar una puerta aquí en la tierra e iba a abrir una allá en el cielo. Algo tan hermoso que ojalá y nosotros pudiéramos pensar de esa manera. Y a San Pablo, mis hermanos, cuando él ya tuvo su conversión, cuando él ya reconoció que Jesús era la vida, era el camino a seguir, entonces ya se desplazaba por los pueblos como nada. Aunque todavía todas las personas que lo conocían, que sabían que él había sido del grupo de los fariseos, entonces pues mucha gente no lo podía ver. Y mucha gente sí, ¿verdad? Mucha gente de los ancianos, mucha gente que lo había conocido, sí lo podía ver muy bien, porque sabían que había sido su compatriota. Pero muchos a los que perseguía, cuando lo miraban, pues se espantaban y corrían, se escondían de él. Pero hubo personas que lo reconocieron, de los mismos apóstoles, reconocieron que San Pablo hacía bien las cosas y hablaba muy bien de Jesús. Entonces ellos mismos lo fueron recomendando a los apóstoles y a los demás discípulos. Y fue así como fue reconocido entre los apóstoles, ¿verdad? Un hombre que no se cayó sobre todo lo que el Señor le decía. El Señor le decía en visiones a qué pueblo él tenía que partir para que predicara y enseñara la buena nueva. Y este hombre lo hacía. Él no tenía miedo a ir a esos pueblos a enseñar la buena nueva del Señor. Cuando él comenzó, primeramente fue hacia Roma a enseñar a los romanos, y luego así de pueblo en pueblo a los corintios, a los efesios, a todas esas naciones, mis hermanos, que eran naciones totalmente paganas, naciones que no creían más que en sus dioses, en dioses que no era nada. Por eso, cuando San Pablo llegaba de nación en nación, a veces él era encarcelado, era llevado a la prisión, porque mucha gente no estaba de acuerdo, y especialmente muchos judíos, fíjense nada más, los judíos que vivían en aquellas capitales, en aquellas naciones grandes, hablaban siempre en contra de San Pablo, no estaban de acuerdo en sus palabras, y cuando incitaban a la gente de aquellas naciones para que no le creyeran a San Pablo, era cuando él era encarcelado, era golpeado, era llevado fuera de las ciudades, y de allí se iba a otra ciudad, y cuando llegaba a otra ciudad comenzaba igual, enseñando la buena nueva, no importando quién habitara en esas ciudades, si había judíos o no judíos. Dios siempre estuvo con él para enseñarle lo que tenía que hablar a los demás. San Pablo nunca se cayó, mis hermanos. Ojalá y que tampoco nosotros nos callemos ante la gente, porque hay mucha gente que a veces no quiere escuchar de la palabra de Dios, pero Dios, que nos envía su Espíritu, para eso tenemos que estar siempre abiertos, para eso tenemos que estar siempre en oración,
para que no nos caiga la gente tan fácilmente. Porque si tú tienes el Espíritu de Dios bien arraigado dentro de ti, no tiene por qué haber miedo entre nosotros. Entonces, hermanos, hagamos la voluntad de Dios, llevando a cada uno de nuestros hermanos la buena nueva, invitándolos e incitándolos a que lo conozcan cada vez más, para que de esa manera vayan entregando sus vidas al Señor y no a otro, que prontamente, pues cuando muramos, no vayamos a ser arrancados del Señor y seamos llevados a un infierno donde nadie queremos ir un día. Por eso echémosle muchas ganas, pidiéndole al Señor su misericordia, pidiéndole al Señor la fe que tanto se necesita para seguirle de todo corazón a Él y solamente a Él. En este momento, mis hermanos, voy a ir a una alabanza y luego voy a compartirles el Santo Evangelio. Ya regreso. Mujer que mueve montañas. Una vueltecita. Hermanos, esta es la historia de un hombre muy decidido. Fue ciudadano romano y fariseo judío, muy aferrado a la ley que su nación ha tenido. A los cristianos a veces los entregaba en cadenas. Cuando mataron a Esteban, él mismo estuvo presente y ahí salió con soldados en busca de más creyentes. Ciego cayó del caballo cuando del cielo escuchó: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien sigues. Señor, perdóname y dime qué es lo que debo hacer yo. ¿Quién vive? A ver, un grito como las mexicanas. Una vueltita. Los hermanos en Damasco todos estaban orando, porque sabían que presos venía Saulo a llevarlos, pero lo vieron entrar ciego y a Dios implorando. Escrito está lo que dijo: predicaré el evangelio, no me avergüenzo de Cristo, porque murió en el madero por todas las pecadoras, de las cuales soy primero. A reyes, gobernadores y a las naciones llevó el evangelio de Cristo como estaba destinado. Estando en Roma encerrado, Pablo el apóstol murió. Fuerte el aplauso a Pablo. Bueno, mis hermanos, pues voy a continuar, voy a leer el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a tomar de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este Evangelio, mis hermanos, podemos ver cómo Jesús les invita a los apóstoles a que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, no solo fue para los apóstoles este trabajo.
Los apóstoles algún día tenían que partir ante la presencia del Señor, porque ellos no iban a ser eternos. Fue necesario, mis hermanos, que los apóstoles enseñaran a otros nuevos hermanos la buena nueva, para que ellos, al igual que los apóstoles, llevaran el evangelio a otros lugares, como lo hacemos nosotros hoy en la actualidad. No debemos callarnos hacia nada, ¿verdad? Porque aquí mismo lo dice en el Santo Evangelio, todo lo que las personas que crean en el Señor, así le puedan hacer muchas trampas las personas a un predicador, a un ungido del Señor, a quien sea que esté hablando bien de él, va a ser protegido por el Señor. Así puedan ponerle veneno en un vaso para que se lo beba, no le hará daño. Hemos escuchado, mis hermanos, ya muchas de estas historias. Por ejemplo, los santos, ¿verdad? Muchos de ellos que hablaron muy bien del Señor a los pueblos donde a ellos los habían enviado. A muchos de ellos quisieron envenenarlos, quisieron ponerles trampas para que se alejaran de aquel pueblo. Sin embargo, el Señor los protegió, porque ellos, con mucha fe y con mucho rigor, hacían lo que el Señor les pedía. Entonces la protección venía del Señor. Muchas veces los quisieron envenenar, muchas veces les quisieron poner serpientes para que los mordieran. Muchas cosas que van en contra de la ley, las personas les hacían. Sin embargo, Dios, como les digo, envía a sus protectores, envía a gente para que los cuide, para que los siga dirigiendo y llevando por el buen camino. Así sucedía con los apóstoles, hombres de mucha ley, de mucha fe y de mucho corazón. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer lo mismo que hacían estos hombres? A llevar la buena nueva del Señor por cualquier lugar que a nosotros se nos invitara, que a nosotros se nos hubiera llevado. Hermanos, hablar de Dios es algo tan hermoso. A mí me encanta hablar de Dios. Ojalá y hubiera tantas otras personas que hicieran lo mismo, porque esto es algo que tiene que llevarse a todos los rincones del mundo. Nosotros lo hacemos a través de esta radio, hablamos del Señor, hablamos de su buena nueva, para que todos aquellos que escuchan se llenen del mensaje de Dios, que eso nos invita a todos. No nos cerremos los ojos ni nos tapemos los oídos ante lo que el Señor nos pide que hagamos. Muchas personas tienen miedo a un compromiso, tienen miedo a que los que están en la iglesia les hagan una invitación a que se integren en un ministerio, y así, ya estando dentro de ese ministerio, las personas van conociendo de Dios. Pero muchas personas desafortunadamente no quieren hacerlo porque tienen miedo a ese compromiso. Hermanos, el compromiso a Dios es lo más hermoso que podemos nosotros llevar a cabo. Hagamos la cuenta de las cosas de cuando nosotros no estábamos acercados a Dios. ¿Cómo éramos? En realidad muchas personas nos dicen, pero si no has cambiado, eres igual. Es que todavía estamos a veces en el proceso, mis hermanos. En realidad, Dios nuestro Señor nos va tocando poco a poco. Y Él quisiera que tuviéramos una conversión, por ejemplo, como la que tuvo San Pablo, ¿verdad? De la primera lectura. El Señor lo tocó y fue para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tocados de esa manera por la mano del Señor? Que ya hemos tenido esa conversión y ya no hemos querido alejarnos de Él para nada. Esto le pasó a San Pablo. Los demás apóstoles que anduvieron con Jesús, ellos creyeron, ellos tenían arraigada toda su fe, porque ellos anduvieron con Jesús, y además Jesús les invitaba. Podemos ver aquí en este evangelio cómo el Señor les invitaba para que fueran a todos los pueblos y enseñaran la buena nueva. No tengamos miedo a hacerlo, porque muchas personas son tímidas. Yo era una persona tan tímida como ustedes no se imaginan. A mí alguien que me comience a gritar, me empieza a decir cosas que no van, cuando yo no conocía de Dios, me callaba ante todo ello. Pero ahora que conozco del Señor, yo tengo la fe de que el Señor va a poner las palabras en mi boca para poder contestarle a quien quiera que sea. Porque el Señor no quiere que nos callemos ante sus mensajes. Quiere que hablemos y no seamos tímidos. Seamos hombres con mucha fe, mucha confianza en Él,
de que todo lo que hagamos, mis hermanos, se llevará a cabo. No seamos miedosos porque el Señor está con nosotros. El Señor nunca nos abandona y nunca nos abandonará porque Él siempre está de nuestro lado. Pongamos toda nuestra confianza pues en el Señor Jesús y anunciémoslo como debe ser, sin miedos, sin temores de nada, porque Él está dirigiéndote, Él está abriéndote el camino por donde tú debes ir. Si tú te niegas, si tú ya conoces del Señor y estás negándote a Él, no lo hagas. ¿Por qué? Ya sabes, ya conoces de Él. ¿Por qué te niegas a enseñarles a nuestros hermanos el mensaje que Jesús nuestro Señor nos enseñó que vayamos enseñando? No tengamos miedo. Este mundo no nos va a hacer nada. El Señor es el dueño de todo. Entonces, reconozcamos en el Señor su grandeza. Reconozcamos en el Señor que si Él va de nuestro lado, no va a haber veneno, no va a haber serpiente que nosotros podamos agarrar y no nos va a hacer daño, porque el Señor está con nosotros. Con esa confianza tenemos que hacer las cosas. Cuando tenemos una enfermedad, cuando estamos muy enfermos y sentimos, ¿verdad?, que ya tal vez es nuestro punto final, acordémonos, mis hermanos, de hacer oración ante el Señor. El Señor nos pone pequeñas pruebas para que entendamos que todo esto tiene que suceder. Va a haber persecuciones de muchas maneras. No solamente va a haber gente que te va a querer dar para abajo, sino que también las enfermedades te pueden a ti corregir de muchos males que todavía tienes en tu alma, que todavía tienes en tu persona, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que todavía no podemos dejar a un lado y esas cosas nos estorban y esas cosas necesitan ser quitadas a través de la enfermedad, recordando que Jesús es el único que lo puede lograr. Es el único que te puede alejar de todo aquello de lo que tú todavía estás tan arraigado. No nos arraiguemos a cosas, mis hermanos, que no sirven de nada, ¿verdad? Acerquémonos a la fuente de luz, a la fuente de agua, a la fuente que lo es todo, es Jesús. No hay nadie más. Hay tantas cosas, mis hermanos, en este mundo que a la gente le llaman la atención. También a nosotros nos llama eso la atención. Y todo ello nos está entrellevando, nos está dejando del camino que debemos seguir. El camino que debemos seguir es el de Jesús, pero seguimos los caminos del mal. Cuando eso nos sucede, vamos abandonando al Señor. Y el Señor, que está todo el tiempo abierto de brazos para que vayamos hacia Él, no queremos. Nos acercamos más y más al punto final de nuestra vida. Cuando éramos jóvenes, hacíamos lo que queríamos. Tal vez ni siquiera nadie, o sí hubo muchas personas que nos habló de Dios, pero cuando no le conocíamos, no nos importaba. Vivíamos una vida como animales. Y hoy que lo conocemos, que estamos tan cerca de Él, ¿por qué vamos a querer alejarnos? ¿Por qué nos separamos de Él? Si Él es la fuente de luz. Busquémosle, mis hermanos, hagamos las paces con el Señor, pidámosle perdón por todos los males que hemos cometido, por todos nuestros pecados que tal vez aún no confesamos ante Él, y el Señor nos va a seguir abriendo el camino que a veces está tan espinoso, tan pedregudo, y no podemos cruzarlo, porque hay tantas trabas en nuestro caminar que se nos hace difícil poder cruzarlo. Nuestro Señor es el único, mis hermanos, que puede lograr que tú sigas haciendo lo que haces en su nombre. Pero deja todo aquello que te está estorbando. No sigas buscándolo en tu pensamiento y no lo busques tampoco en lo que ves allá afuera, porque eso te va a llevar a la perdición y después no vas a poder lograr salir de él, de todo aquello que a ti te está estorbando. Entonces, mis hermanos, busquemos de todo corazón siempre al Señor. Hagamos su voluntad, hagamos lo que Él nos está pidiendo en estas lecturas de hoy día, en la primera lectura y en el Santo Evangelio. Hagamos la voluntad de Dios, así como la llevó a cabo San Pablo, como la llevaron a cabo los apóstoles y los discípulos del Señor, que cuando fueron dispersados por las persecuciones que ellos tuvieron, fue necesario que fueran dispersados por los demás pueblos, para que así la palabra del Señor se fuera distribuyendo por las demás naciones. Si no hubiese sido por ello que nuestros hermanos los apóstoles, los discípulos de nuestro Señor Jesús, se hubieran dispersado por las naciones,
nosotros no conociéramos a hoy en la actualidad del Señor. Y gracias a todos ellos, gracias a todos los que entregaron sus vidas al Señor, porque lo conociéramos, démosles gracias hasta el último día, ¿verdad? No dejarnos llevar por las palabras falsas que muchos hermanos protestantes nos quieren enseñar. Mis hermanos, las palabras de nuestros hermanos protestantes, hay muchos en este mundo que quieren alejarnos de lo que ya conocemos. Si ya conocemos bien a quién estamos siguiendo y cómo lo estamos sirviendo, no hay por qué tener un cambio, no hay por qué alejarnos de lo que ya conocemos por irnos con otros hermanos que no nos enseñan más de que falsedad. Si nosotros en la comunión de los santos sabemos que también un día podremos llegar a la santidad y podemos también ser reconocidos como santos ante la presencia del Señor, echándole muchas ganas, claro que lo podemos lograr, no hay por qué desconfiar del Señor. Entonces hay que llevar almas, mis hermanos, ante nuestro Dios, que a eso nos invitan las lecturas de hoy, nos invita para que hagamos reconocer a otros hermanos que están en la falsedad o que van caminando por caminos que no son los de Dios, para que también ellos, al igual que todos nosotros que no conociéramos de Él, lo reconozcan y también sean acercados al Señor. Porque la palabra de Dios, mis hermanos, es para eso, para reconocer en el Señor su poder, su bondad, su amor y la fe que tenemos que adquirir a través de todo ello. Si no tenemos fe, si no hemos reconocido la fe en el Señor, no servimos para el Evangelio, como lo dice San Pablo. Sigamos pues adelante sin detenernos. Que Dios les bendiga. Voy a hacer una pequeña oración en este momento y les pido que abran sus corazones y traigan a todos aquellos hermanos y hermanas, todos aquellos familiares que ustedes tienen en su pensamiento, traigámoslos a nuestra mente y expongámoslos en las manos de Mamita María, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo, que siempre están allí para ayudarnos, que siempre están allí para sacar a nuestros familiares de esos problemas o de esas enfermedades. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te doy gracias hoy este día. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por darnos la vida. Gracias por darnos nuestra familia. Y también pues te pedimos, Señor, en este día, por nuestros enfermos. En este momento yo te pongo en tus benditas manos, Señor, a todas las familias que están en este momento escuchando. Te pongo a sus familiares, te pongo sus problemas, sus enfermedades, todo lo que ellos tengan en su cuerpo, en su pensamiento, todo eso, Señor, te lo exponemos en tus benditas manos. En este momento yo, Señor, de mi parte te pongo a mi mamá, que se encuentra muy enfermita de cáncer. Tú la conoces, Señor, tú conoces sus dolencias, tú conoces, Señor, el dolor que ella siente de esa llaga que le ha salido en su espalda. Dale, Señor, una luz, dale, Señor, el entendimiento para poder soportarlo, mi Señor. Tú sabes que es muy doloroso todo lo que mi madre está pasando. Te la pongo pues en tus benditas manos, Señor, y te pongo a todas las personas que están pasando igual que ella, para que no tengan que sufrir tanto, Señor, sus dolencias. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, síguenos dando tu fuerza, síguenos dando tu espíritu, que reconozcamos en ti, bendito Espíritu Santo, que no hay nada ni nadie que pueda darnos el entendimiento, que pueda darnos la luz que nuestro ser necesita para seguir alumbrando a los demás, de la misma manera que tú nos alumbras, bendito Espíritu, que sigamos enseñándoles la buena nueva a todos nuestros hermanos, donde quiera que ellos estén. Y tú, bendito Espíritu, sé también esa luz para ellos, que cuando ellos escuchen la palabra de Dios, sean transformados por ti. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, te pido tu intercesión por todas las cosas que le hemos expuesto a nuestro Señor y por todo lo que se nos ha olvidado tal vez. Tú, Madre del Cielo, lleva todas las cosas ante nuestro Dios para que seamos sacados y arrancados de la maldad. Y todo eso que nosotros no podemos solucionar, Mamita María, por nuestra propia cuenta, ayúdanos para que el Señor le dé solución a todo lo que le pedimos.
especialmente en las enfermedades de nuestras familias. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado, por haber estado con su servidor, escuchando de la buena nueva del Señor y poniendo tanta atención para haber comprendido este mensaje que leímos hoy día, ¿verdad? De la primera lectura y del Santo Evangelio. Mis hermanos, Dios siempre derrama bendiciones sobre nosotros y derrama su sabiduría también para que entendamos los mensajes. Ahora bien, somos invitados a que llevemos la buena nueva por los rincones del mundo entero. Así es que hagámoslo si podemos, pidámosle al Señor y hagámoslo con mucha fe. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.